Hola, yo soy Moisés Chicurel, rabino de la comunidad sefaradí de México, y les quiero dar la bienvenida a este nuevo canal de YouTube, donde vamos a estar aprendiendo y trascendiendo. No olviden darle like a este video y compartirlo con todos sus amigos. Comenzamos. Aprendiendo a curar heridas. Hoy vamos a hablar sobre una anécdota de un joven, un niño aproximadamente de 12 o 13 años. Ya saben, uno de estos niños que le gusta la naturaleza, le gustaba salir de campamento, explorar, ir por el bosque, encontrar cosas nuevas. Y cómo no, como buen joven explorador, tenía su navaja suiza. Y decidió, un día encontrando un trozo de madera, decidió que era una excelente idea tomar ese trozo de madera y empezar a usar su nueva navaja suiza flamante para hacer una escultura de madera. Y entonces empieza a tomar esta pieza que encontró de madera y la talla poco a poco, hasta que se da cuenta de que la madera pues es difícil de tallar, entonces ejerce más presión, y finalmente, como era de esperarse, se metió una cortada terrible en el dedo. Empezó a sangrar, la cortada llegó hasta el hueso del dedo, y obviamente pues se espantó mucho, porque una cortada con tanta sangre, con el hueso expuesto, pues resulta muy impactante. Fue a los servicios médicos, lo llevaron a un hospital, le hicieron lo que normalmente hacen en estos casos, algunos puntos, etcétera, etcétera. Y se hizo una herida fuerte y profunda, que tardó en sanar unos cuantos días y quizás algunas semanas. Y mientras iba sanando esta herida, fue aprendiendo algo muy importante. Obviamente lo primero es no jugar con navajas cuando uno no tiene experiencia. Pero el mensaje más importante, el aprendizaje más importante, es cómo aprender a sanar una herida. A veces, en las relaciones humanas, nos creamos heridas, nos lastimamos, con querer o sin querer, pero llegamos a dañar a otras personas. Y también estamos susceptibles a que otras personas nos hagan daño. Y al hablar del perdón, aprender a perdonar, aprender a tener una expectativa correcta con respecto al perdón, es también aprender a sanar una herida en el alma, una herida espiritual. Pedir perdón muchas veces implica simplemente buscar que la otra persona siga bien contigo, hacer como si nada pasó. Y eso realmente no es pedir perdón. Pedir perdón implica entender que hubo un daño, que hubo una herida. Lo más importante entonces es saber que al pedir perdón sí se causó un daño. Y al recibir el perdón es saber que estamos aprendiendo a seguir adelante a pesar de que hubo un daño. Cuando entre personas nos causamos algo y pretendemos cuando pedimos perdón que no pasó nada, o pretendemos seguir adelante como si no hubiera pasado realmente nada, entonces no estamos aprendiendo a perdonar de verdad. El verdadero perdón es saber seguir adelante a pesar de que pasó algo. Eso es como una cicatriz. La cicatriz queda después de que se cura la herida, pero aprendemos a vivir con esa cicatriz y seguimos adelante en nuestra vida. Y no nos quedamos atorados en la herida, ni en el dolor momentáneo, ni en la cicatriz que nos quedó, sino aprendemos a continuar. Y esto nos lleva a una dimensión completamente diferente, que es la dimensión de la integración en el tiempo con nuestra persona y con los demás. Cuando estamos enojados con alguien, o cuando estamos pensando todo el tiempo en algo que se nos hizo, nos quedamos atorados. Nos quedamos atorados y no podemos seguir. Es como si cada vez que esa herida está tratando de sanar, la abrimos nuevamente y le echamos un poquito de sal y de limón. Obviamente así no se cura una herida. Como seres humanos, implica no quedarnos atorados
con cosas del pasado, sino saber vivir nuestro presente continuo de la mejor forma posible para poder proyectarnos hacia el futuro. Y cuando estamos enojados o cuando estamos atorados en algo del pasado, como un enojo o como simplemente el no poder perdonar, es como si mantuviéramos para siempre esa herida abierta. Hay que darle tiempo, hay que saber darnos los tiempos para ser perdonados y para perdonar. Y entonces aprender del pasado y no repetir los errores. Pero aunque quede una cicatriz, saber ir más allá, más adelante. Esto es lo que nos enseña la Torah y el judaísmo con dos ideas. Una, para hablar del perdón, se dice en hebreo mejilá. Y por otro lado, encontramos selijá, o como se dice hoy en día, slijá. En Israel, en hebreo, si vas pasando por algún lado y pisas sin querer a alguien, le dices slijá, disculpa, perdón. Y de hecho se usa muy poco hoy en día la palabra original para perdón, que es mejilá. Pero si existen dos conceptos en el judaísmo, es porque existen dos tipos de perdón. Y aunque hoy en día utilicemos la palabra slijá entre personas, si nos fijamos en la Torah, si nos fijamos en los textos bíblicos, vamos a darnos cuenta de que slijá o selijá solamente aparece con respecto a Dios. Esto es porque slijá o selijá es un perdón absoluto, es un perdón completo. Y solamente Dios puede perdonar a ese nivel. A Dios sí le pedimos que deje atrás por completo cualquier cosa que hayamos hecho para mal, porque al haber aprendido una lección de nuestros errores y al haber trascendido más allá de nuestros errores, entonces ese propio error nos llevó al crecimiento que hoy en día nos tiene mejor que ayer. Entonces Dios sí perdona de manera plena y completa, pero eso sucede solo con Dios. Entre las personas pedimos, o originalmente se pedía mejilá. Mejilá es abrir un canal, abrir un espacio, abrir un canal donde antes había algo bloqueado. Esto nos lo dice Rab Meir Leibush, un gran sabio judío que nació a principios del siglo XIX y escribió una obra fantástica sobre el texto bíblico, no solamente sobre la Torá, sino sobre todos los 24 libros del Tanaj, basado y centrado en explicar estas sutiles diferencias en el lenguaje. Y cuando explica qué es mejilá, explica exactamente esto: abrir un canal para destapar algo que se había bloqueado en la relación entre dos personas. Eso es exactamente a lo que nos referimos con curar una cicatriz. Por cierto, ese muchacho que se puso a jugar con una navaja de manera completamente imprudente, era yo. Y aprendí mucho del dolor de esa herida y de cómo se cura una cicatriz. Y cada vez que trato de perdonar a alguien y me cuesta trabajo, volteo a ver esa cicatriz y le doy tiempo a que la herida espiritual se cure. Y cuando pido perdón, también aprendí a dar tiempo a que la herida espiritual en otra persona se cure. Ese es el mensaje principal de estos días. Cuando hablamos del perdón entre seres humanos, hablamos de un proceso. Démonos a nosotros mismos la oportunidad de perdonar y de ser perdonados. Y entonces, cuando volteemos hacia arriba y le pidamos a Dios perdón, también Él va a estar listo para perdonarnos de manera plena. Él sí, sin cicatrices, porque al haber aprendido de nuestros errores y al ser mejores personas por ir más allá de nuestros errores, entonces somos personas nuevas y como tal Dios nos perdona sin cicatrices. En los días de Slijot hacemos exactamente esto. Abrimos canales con nuestros semejantes, abrimos mejilot, excavamos todo lo que estaba bloqueado y entonces encontramos el nuevo perdón, una nueva identidad y la cercanía completa, la slijá completa con Dios. Ojalá que en estos días de Elul podamos tomar este mensaje, llevarlo a nuestras vidas, pensar
con quién tenemos algún bloqueo, con quién tenemos algo aún atorado y poder abrir esos canales para mejorar nuestras relaciones con nuestros semejantes. No olvides suscribirte al canal, compartir el video y darle like. Nos vemos la próxima.